Ok. Hablar de los efectos teratogénicos y cancerígenos es una de las partes más importantes de la farmacología, sobre todo porque de aquí parten muchos efectos adversos que nosotros pudiéramos tener en algunos tipos de pacientes, sobre todo si ustedes observan el más importante en este caso, que es el feto. De manera muy importante, cuando nosotros utilizamos algún medicamento, vamos a tener efectos en las alteraciones metabólicas. Y les decía en el caso del feto, porque no solamente es en el caso de que pueda desempeñar que toda su vida tenga algún cambio estructural. Por ejemplo, se utilizó fármacos como son las tetraciclinas, que en este feto, aunque no haya nacido, durante toda su vida va a tener los dientes manchados de un color grisáceo. Porque si la mujer embarazada utilizó tetraciclinas, eso le puede pasar al feto. Sin embargo, se utilizó algunos otros fármacos que tienen que ver con la organogénesis. Yo puedo tener un bebé o producto de la concepción que nazca sordo, que nazca con falla renal, que nazca con la ausencia de algún otro órgano, y por lo tanto, esos efectos teratogénicos que yo voy a tener, los debo de identificar. ¿Qué me hace a mí dar un tratamiento a una mujer embarazada a pesar de tener un efecto teratogénico? El riesgo-beneficio. Entonces, en estos casos yo tengo que estar consciente de los efectos que pudiera tener, que en este caso aquí se menciona como retraso en el desarrollo intrauterino, alteraciones conductuales, muerte intrauterina y otras deficiencias. Hablando de alteraciones o el desarrollo intrauterino, no solamente también aquí hay que mencionarlo en cuanto al feto. Y, por ejemplo, si la mujer embarazada tiene dolor al final de su embarazo y yo doy analgésicos, puedo conllevar a que madure lo que viene siendo en este caso la placenta y se produzca un cierre prematuro del flujo que va del cordón umbilical hacia la placenta al feto. Entonces, por eso debo de evitar los analgésicos al final del embarazo. Los fármacos que más están, en este caso, conocidos son los que puedan desencadenar en los pacientes sordera. Perdón, me siguen mandando audios aquí, mi hermana. Perdón. Ok, entonces hay una relación muy importante hablando del alcoholismo, hablando de las toxicomanías, que ya está comprobado que ocasionan retraso intrauterino en el feto. Sin embargo, aquí hay algo que ustedes deben de saber que también impacta si lo hizo durante la producción de espermatozoides en semen, el varón. Entonces, a veces solamente nos preocupamos durante lo que es el control prenatal, que cómo se desarrolla ese feto. Sin embargo, la indicación es en mujeres que desean embarazarse o parejas, perdón, que se quieran embarazar, es que eviten el consumo de alcohol y tabaco, ¿sí? Durante la concepción. Sin embargo, a veces se topan con la sorpresa de que son productos de una borrachera y un buen pase de felicidad, dicen por ahí, y pues sale un bebé y después andan todos preocupados. La cantidad del semen, hablando de la calidad, perdón, del semen, en el caso de que sea el papá fumador, que consuma drogas, cafeína, nicotina, alcohol, pues normalmente tiende a disminuir. Entonces, esa probabilidad de que fecunde también disminuye, sin embargo, pues vamos a tener bebés productos de esos espermatozoides. Hablando de un concepto de carcinogénesis, es cuando nosotros tenemos mutaciones en los genes de esas parejas, sobre todo cuando utilizan algún tipo de sustancia química. Y hablando de la teratogénesis, son mutaciones que ya suceden dentro del desarrollo embrionario. Cuando hablo del concepto de quimioterapia, normalmente lo pienso en cáncer, sin embargo, el utilizar cualquier antibiótico, también estoy hablando de quimioterapia. ¿Cómo actúa la quimioterapia? Cuando veamos, regresando de vacaciones, antibióticos, vamos a hablar un poquito de cómo actúan estos directamente sobre las bacterias, no sobre las células de nosotros los pacientes. Sin embargo, cuando estamos nosotros utilizando la quimioterapia, vamos no solamente a impedir el desarrollo celular de las células, en este caso que tienen esa capacidad de multiplicarse de una manera descontrolada y que hacen metástasis, sino también de las células que están alrededor de estas células, y vamos a tener cambios que van a producir desde el crecimiento de vasos sanguíneos deficiente
a también lo que tiene que ver con la destrucción de esas células, no solamente las tumorales, sino las que están a un ladito. ¿Cuál es la finalidad? Destruir las células malignas. Sin embargo, puede variar en función del tumor y el estado que se encuentra el paciente. Ojo, sobre todo para el manejo del dolor, dentro de las terapias está la quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y de esa manera los analgésicos pueden generarle potencia farmacológica al paciente. Entre más chiquito es el tumor, se supone que es menos dolor y por lo tanto de esa forma nosotros vamos a tener la oportunidad de tratar al paciente. En el caso de los fármacos para la quimioterapia, el paciente puede tener otras enfermedades y nosotros tenemos que tratar las otras enfermedades junto con lo que viene siendo la quimioterapia. ¿Cómo se va a administrar? De diferente manera. En ocasiones se administra en forma de ciclos, durante el cual el paciente sufre unos cambios muy agudos y luego el paciente descansa, sobre todo para dar la oportunidad al sistema inmunológico a ver si reacciona y pudiera tolerar un nuevo ciclo de tratamiento. Los efectos secundarios son variados dependiendo de las condiciones del paciente. Por ejemplo, si tiene desnutrición y anemia o también tiene obesidad, va a ser muy diferente que en un paciente que aparentemente estaba sano. Hay algunos factores que van a modificar la acción de los medicamentos y muchos de ellos tienen que ver en la forma de administración, pero también tienen que ver en los mecanismos de acción. Hablando de la concentración del fármaco y hablando de la respuesta del paciente, van a ser los principales cambios que vamos a presentar nosotros en la farmacodinámica. En este caso, vean por favor aquí la imagen que habla con referente a la concentración adecuada que nosotros debemos de llevar de un tejido al otro. Eso también aplica en la quimioterapia. Si yo tengo un efecto farmacológico que lo quiero ser localizado, va a ser mucho más difícil que ingrese, por ejemplo, al sistema nervioso central, a que si yo lo quiero tener, por ejemplo, hablando de las vísceras del abdomen. Cuando en ocasiones administro un medicamento local, hablando de las vísceras del abdomen, lo puedo hacer a través de una aguja, localizando el órgano y facilitando la disminución de la circulación. Pero imagínense para llegar a nivel encefálico, a localizar la parte del encéfalo que esté en este caso, que tenga el efecto farmacológico que yo busco, pues va a ser tremendamente difícil porque está protegido con partes óseas. Hablando de un efecto agonista y antagonista, esta es pregunta de examen. ¿Cuándo decimos nosotros que los receptores van a tener un efecto agonista? Es cuando es capaz de provocar una respuesta en la célula. ¿Y cuando es un receptor antagonista? Cuando lo que va a hacer es bloquear la activación. Por ejemplo, si yo soy diabético y busco que mis células pancreáticas produzcan insulina, sí, voy a tener en este caso un efecto agonista. Ese efecto agonista lo voy a obtener, por ejemplo, si utilizo acarbosa, si utilizo metformina. Sin embargo, si busco un efecto antagonista, ahorita que les ponía el ejemplo del dolor, yo lo que busco es bloquear la activación de esos receptores de dolor. Entonces, hablando de los receptores de los fármacos, ¿cómo se van a clasificar? En agonistas y antagonistas. Hablando de esos mismos receptores, no sé si esta imagen les recuerde alguna que ya les había mencionado. Vean, por favor, cómo tienen la capacidad de unirse a las células de diferente forma. Por ejemplo, aquí tengo como una pelotita, aquí tengo un cuadrado. Esto va a ser incapaz que se unan porque es como los contactos de la luz. Si yo tengo un contacto que tiene 3 patitas, pues jamás va a llegar a unirse a este de 2. Estos receptores son exclusivos para estas sustancias. ¿Qué significa? Que todas las demás que anden libres solamente me van a dar efectos adversos, no un efecto farmacológico. ¿Qué es un receptor? Es el sitio donde se une el fármaco y va a tener una acción selectiva. Los receptores pueden ser proteínas o pueden ser cualquier estructura macromolecular que va a permitir este intercambio del fármaco directamente con la célula. Ya decíamos ahorita que es un agonista, que es un antagonista, y aquí vean esta imagen de la célula, donde yo llego, en este caso, el medicamento ingresa hasta la célula. Sin embargo, si yo tengo una sustancia que va a llegar a este receptor, haciendo que la célula, por ejemplo, imaginémonos que tenemos calambre y nos echamos, no sé, un electrolito o un Powerade, lo que sea que tiene muchos electrolitos, eso facilita que yo me hidrate y por lo tanto disminuye los calambres.
Ahora, en este efecto antagonista, imaginémonos que nosotros tenemos la piel así bien cómoda, pero llega alguien con una batería, con 2 cablecitos y nos toca la piel, cómo se contrae ese músculo y nos ocasiona un calambre. Entonces, ese efecto agonista-antagonista lo van a presentar diferentes fármacos y para eso se necesitan receptores que van a permitir que nosotros bloqueemos o aumentemos la respuesta celular. Aquí vemos una membrana celular porque hay un concepto aparte para complicarnos un poquito, que se llaman agonistas parciales. ¿Qué buscan los agonistas parciales? Buscan que el efecto fisiológico sea paulatino y como les decía ahorita, por ejemplo, hablando de medicamentos como acarbosa, como glimepiridina, que son medicamentos para diabetes, o glibenclamida, perdón, llegan e estimulan las células pancreáticas para que produzcan insulina. ¿Qué favorece más todavía esa respuesta? Si el paciente aumenta o modifica sus estilos de vida, llámese actividad física, reduce de peso y todo eso, esos receptores van a tener mayor sensibilidad para que nuestro paciente regule su glucosa. Entonces, a esos conceptos le podemos agregar el concepto de agonista parcial, total o completo, dependiendo de la respuesta celular. Entonces, aquí está una clasificación de los receptores, que esto los podemos clasificar en proteínas reguladoras, como vienen siendo las hormonas, proteínas estructurales, proteínas que tienen que ver con esos canales de transporte, los propios ácidos nucleicos y algunas enzimas de vías metabólicas. Ustedes en primer año llevaron bioquímica y hablaron de la acetilcolinesterasa. ¿Cómo influye esta en la mayoría de los procesos metabólicos? La unión de los fármacos receptores puede ser a través de enlaces y la semana pasada yo les hablaba a ustedes de lo que viene siendo la unión del hidrógeno cuando se encuentra libre, ¿sí? Hablando de los alcoholes. ¿Se acuerdan que la capacidad que tenemos nosotros de producir o liberar iones nos dan uniones de esos receptores que decíamos que eran de reducción o lo que tienen que ver de exacerbación? ¿Sí se acuerdan de eso o no se acuerdan? ¿Sí o no? Que decíamos reacciones de reducción, sí, que decíamos que se oxida porque tenemos la unión del oxígeno y el hidrógeno, que decíamos que forman un alcohol, de tal manera que esa unión nos va a permitir a nosotros cambiar, en este caso, el medicamento. Y les ponía esta imagen donde tenemos la oportunidad de tener reacciones químicas dependiendo nosotros los átomos que pueden ser negativos o positivos. En esta imagen yo les estoy poniendo los ejemplos hablando de los receptores de tipos de unión covalente o no covalente, de unión iónica, de hidrógeno y esta unión de Barton-Walsh. Aquí, en todos los casos, lo que tenemos nosotros son cargas positivas o negativas, estamos hablando de los átomos, que nos van a permitir reaccionar como moléculas químicas para tener un efecto terapéutico. Y eso nos va a llevar, pues, a los tipos de acción farmacológica. Ya casi terminamos lo que viene siendo la primera unidad. Y en esta primera unidad, al igual que las vías de administración, los tipos de acción farmacológica y los receptores nos van a permitir a nosotros cambios en el paciente que van a llevar a buscar nosotros la homeostasis. Esos cambios pueden ser de estimulación, pueden ser de depresión. Acuérdense el concepto ahorita de agonista y antagonista. Y también un problema de irritación, hablando de nosotros de una manera violenta y anormal, exacerbar al paciente para que los cambios celulares se den. Y principalmente hablando de la vejez, lo que tiene que ver con el reemplazo y hablando de procesos infecciosos, acciones antiinfecciosas. Ok, me regreso un poquito. Cuando yo tengo que dar al paciente una respuesta hablando de estimulación, lo que busco es que aumente la función celular, ya sea que segregue, en este caso, alguna hormona. Por ejemplo, si yo quiero que le salga leche a la mamá que acaba de tener a su bebé, le puedo yo aplicar, oxitocina durante el trabajo de parto. De esa manera yo garantizo que la leche de los senos salga en esa mujer. Estoy estimulando. Al mismo tiempo, la oxitocina ocasiona que haya una vasoconstricción a nivel del útero y de esto logra expulsar a lo que viene siendo el feto y
al mismo tiempo también me ayuda a reducir la cantidad de sangre que se pueda tener en el fondo uterino por desprendimiento de la placenta. Entonces estoy teniendo un efecto de estimulación al producir leche o que se produzca la lactancia y al mismo tiempo evito lo que viene siendo las hemorragias uterinas. Si yo lo hago de una manera como se me ocurre, porque se me olvidó hablarle el goteo a la paciente y lo hago de una manera abrupta, pues yo voy a tener esa facilidad de ocasionar sufrimiento en la mujer. Si eso lo hago muy rápido, puedo incluso ocasionar hipotonía uterina o una tetania uterina, que viene siendo la contracción involuntaria y muy abrupta cuando utilizo la cantidad de oxitocina mayor a la que debería de dar para respuesta adecuada en la mujer. Y pues hablando del reemplazo, pues en este caso la más común sería si doy insulina al paciente diabético, si doy levotiroxina al paciente que tiene, por ejemplo, hipotiroidismo congénito, a la mujer que ya está envejeciendo y doy las hormonas, hablando de estrógenos y progesterona, que se producían cuando estaba joven, pues en este caso lo hago a través del reemplazo. Y de acción antiinfecciosa, pues son todos los fármacos que me van a permitir atenuar o destruir, en este caso microorganismos que van a tener un efecto bactericida o bacteriostático para nosotros reducir de esa manera a los agentes antiinfecciosos. Ok, de acuerdo al modo de actuar, vamos a tener nosotros los fármacos que van a tener diferentes características, por ejemplo, hablando de las características electrofarmacodinámicas que van a cambiar la polaridad de la membrana celular. Y otro que tiene que ver con la acción de la interacción que va a reducir o conducir la respuesta farmacológica. Si yo tengo un medicamento que cambia o potencia, voy a normalmente tener esos enlaces de oxígeno, hidrógeno, ¿sí? Que van a permitir que yo tenga una respuesta celular cuando cambio la polaridad de la membrana. Recordemos un poquito lo que es el canal de sodio y potasio, ¿sí? El sodio y potasio tienen carga positiva. Para que ingrese uno, tiene que salir el otro para tener un equilibrio. Cuando yo hablo de este tipo de drogas que tienen una reacción química que van a conducir a una respuesta farmacológica, estoy obligado a hablar de lo que tiene que ver la producción de energía o sistemas enzimáticos y, por supuesto, la inducción proteica. Vean, por favor, en este caso, cada uno de ellos es como un pequeño rompecabezas que yo voy a empezar a unir y esos receptores son exclusivamente para ellos. No vamos a permitir que ingrese otro. Dentro de los efectos adversos que decíamos ahorita, hablando del concepto de teratogenicidad y hablando también de la quimioterapia, cuando nosotros tenemos un efecto que no buscamos con el paciente, muchos de ellos van a ser por errores de la medicación, por errores en la administración de los medicamentos y, por supuesto, cuando nuestro paciente lo utilice como un fin placentero. En este caso, vamos a decir como abuso y abuso de las drogas. De los efectos adversos más comunes, vamos a tener lo que viene siendo efectos colaterales, efectos secundarios, efectos tóxicos de intolerancia, idiosincrasia y alergia. Cuando tenemos un efecto colateral, decíamos que muchos de los fármacos en la utilización, esos efectos colaterales son los que ahorita nos permiten utilizarlo para otro fin. Les decía al principio cuando los conocí del sildenafil, que la principal indicación o cuando se empezó a utilizar era para los pacientes pediátricos que tenían algún defecto en el cierre de los conductos, en este caso arterios venosos en el neonato. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que aumenta la permeabilidad vascular de todo el endotelio, también se utiliza para los pacientes con disfunción eréctil. Hablando de los efectos secundarios, por ejemplo, les pudiera decir de lo que viene siendo salbutamol, que ocasiona taquicardia en el paciente que tiene dificultad para respirar por crisis asmática o problemas de enfisema. Ese es un efecto que nosotros va muy relacionado a lo que tiene que ver en este caso, hablando la cantidad de medicamentos que se administra. Y así nos podemos ir de uno a uno de estos. Entonces, los efectos colaterales son en ocasiones inevitables que van en relación a la dosis para mejorar los síntomas del paciente, como les decía en el caso de la taquicardia,
en el caso de los pacientes que van a tener algún efecto adyuvante, y por supuesto también en el caso de los corticosteroides, que es un ejemplo aquí de efectos secundarios, es cuando disminuyen la capacidad de la respuesta humoral que va a tener el paciente, ¿sí? Y pues disminuye la capacidad de defenderse, hablando de, en este caso, de antibióticos. Eh, en efectos adversos de los fármacos, yo les mostré una foto, no sé si ustedes o a qué grupo, hablando de, por ejemplo, lo que viene siendo el síndrome de Steven Johnson o la necrólisis idiopática, la necrólisis, perdón, epidérmica, que se puede dar por la mayoría de los analgésicos y también los antiinfecciosos. En este caso aquí habla de necrosis hepática, pero también puede ser en la piel. En el caso de la gentamicina, por ejemplo, se utiliza en mujeres embarazadas, las lesiones a nivel de oído que puede ocasionar en el feto, y pues la morfina, gracias mi amor, la morfina que puede ocasionar insuficiencia respiratoria en los pacientes que la van a utilizar, sobre todo con el efecto de sobredosificación. Hablando de intolerancia, pues en este caso, ¿quién no les ha tocado a ustedes que utilizan un fármaco y luego ya no les funciona? Permítame un segundo. Una disculpa, es que ando con el carro, ahí lo andan checando ahí, que soy una mujer histérica, dicen que no tiene nada. Luego les platico ya que deje de grabar. Bueno, hablando de intolerancia, entonces les decía, bueno, hablando de lo que es intolerancia, les decía que algunos pacientes van a tener algún efecto tóxico de una manera característica cuando tiene una dosis terapéutica. No sé, si imagínense ustedes que utilizan cualquier medicamento, en mi familia hay algunos que toman lo que es, eh, ¿cómo se llama? El metamizol, que es la dipirona. Al momento de administrarlo, dentro de los efectos adversos que están reportados, pueden generar en el paciente hipotensión, pero en algunos grupos de mi familia, en algunas personas de mi familia, cuando se administran, en este caso, lo que viene siendo dipirona, lo que sufren no solamente es hipotensión, sino también taquicardia y pérdida del estado de conciencia. Entonces, a eso se le conoce como intolerancia y se puede presentar a una pequeña dosis del medicamento en algunos pacientes. El efecto de endosincrasia es cuando tenemos una reactividad normal de una sustancia. Por ejemplo, no sé si les ha tocado escuchar que hay pacientes que toman el omeprazol y lo que van a desencadenar en esos pacientes son alucinaciones. Están reportados como efectos adversos o reacciones raras que pueda presentar el paciente, y ese efecto de idiosincrasia les pudiera decir, por ejemplo, si está indicado un medicamento, por ejemplo, para dolor, al momento de administrarlo, el paciente se le exacerba el dolor. A eso se le conoce como idiosincrasia. Es una particularidad que tiene algunos fármacos que al utilizarse para una cosa no te sirven, sobre todo exacerban. A mí me pasó con diazepam. El diazepam se utiliza en ocasiones para ocasionar sedación en los pacientes, y en vez de generarme sedación, lo que me produjo a mí fue excitación.
O sea, insomnio, somnolencia, incapacidad de permanecer quieta y todo ello. Y es un efecto que nosotros debemos de reportar en algún fármaco. Ya casi por último, vean, aquí están los barbitúricos, causan excitación y en algunos casos confusión mental. Y aquí viene la quinina y quinidina que se utilizan para diarrea. En algunos pacientes pueden ocasionar todo lo contrario. Ya casi para irnos, el concepto de alergia es una reacción inmediata donde el paciente puede presentar ese tipo de pigmentación en la piel. Se requiere sensibilización. Sin embargo, cuando hablamos de anafilaxia, vean esta imagen, por favor, que está aquí. Es las imágenes que yo les comparto cuando vemos necrólisis epidérmica, que puede ser causada por tomar paracetamol, que puede ser causada por utilizar naproxen, que puede ser causada por utilizar penicilina, tetraciclina, trimethoprim. O sea, no estamos exentos de presentar esto y es una reacción que se llama anafilaxia porque no solamente la vamos a ver a través de la piel, sino también los signos vitales del paciente se van a ver alterados. Normalmente el paciente presenta con edema, dificultad para respirar, taquicardia, taquipnea, y por supuesto que ese tipo de lesiones o ese tipo de situaciones amerita que el paciente pues se tenga que ir al hospital. Espero que me hayan entendido esto que les estoy compartiendo ahorita, ¿sí? Y por favor, cualquier duda, nos vemos a través del grupo de Telegram y pues prácticamente con esto doy por concluida lo que viene siendo la primera unidad.